En Lamentaciones 3, un pasaje que muchos hemos memorizado, versículos 22 y 23 dice que las misericordias del Señor jamás terminan, nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad, dice Jeremías. La misericordia del Señor siempre está a la disposición de sus hijos. Dios es un Dios de misericordia y a eso apela entonces el Rey. El pecado merece juicio, esto lo sabemos. Lo único que merecemos es la condenación eterna como creyentes aún, pero sabemos que por Cristo Jesús Dios mostró en Él, o mostró hacia nosotros misericordia. Cristo llevó nuestra condena, pagó por nuestros pecados en la cruz y ahora hoy podemos experimentar la misericordia de Dios. Entre paréntesis, los creyentes del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento pueden experimentar la gracia de Dios y la misericordia de Dios por el sacrificio de Cristo. En el Antiguo Testamento los sacrificios apuntaban hacia aquel sacrificio, el Cordero de Dios que iba a venir. En el Nuevo Testamento no miramos hacia adelante, sino que miramos hacia atrás. Pero la única razón que podemos obtener misericordia es porque uno pagó por nuestros pecados. Y ese uno es el Cordero de Dios, Cristo Jesús. La paga del pecado, como dije, es muerte, mas la dádiva de Dios, que se expresa en su misericordia, en su gracia, es ¿por quién? Por Jesucristo nuestro Señor. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, Dios no es amarrete en su misericordia, es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces es por la riqueza de la misericordia de Dios que podemos experimentar eso, esa misericordia. La tercera característica de un concepto correcto del pecado es que demanda limpieza. El versículo 2 del Salmo 51 dice, lávame más de mi maldad, más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Solo la limpieza total es suficiente. Ya vimos que Juan nos enseñó que la muerte de Cristo proveyó la sangre por medio de la cual somos limpios de todos nuestros pecados. Primera de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo nos limpia de algunos pecados. Nos limpia de todo pecado. En la salvación Cristo nos limpió con su sangre de toda iniquidad y su sangre continúa siendo aplicada cada vez que pecamos, por eso Él nos mantiene limpios. Nunca Dios nos mira como sucios, porque la sangre de Jesucristo nos lavó y nos continúa limpiando de toda maldad. Jesús ilustró esto, ¿se acuerdan? Lo vimos. Cuando lavó los pies de sus discípulos y Pedro dice, no, Señor, ¿qué me vas a lavar los pies? Y el Señor le dijo, mira, si no te lavo los pies no tendrás lugar conmigo. Entonces, entonces no solamente los pies, sino todo, dame un baño. Y el Señor le responde de esta manera en el versículo 10, dice, Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos. Había uno que no estaba limpio, había uno que no era salvo, era Judas. El resto de los discípulos habían sido bañados en la cruz, o por la cruz, el sacrificio de Cristo que aún era futuro. En la cruz, cuando Él derramó su sangre, nos bañó al salvarnos. Cristo nos limpió, nos bañó. La salvación ya se llevó a cabo una vez y para siempre. No necesitamos ser salvados otra vez y otra vez y otra vez cada vez que pecamos. Esa fue la lección detrás de esa ilustración de lavar los pies de sus discípulos. Lo que sí necesitamos es la limpieza cotidiana, ser limpiados del polvo del mundo que se nos pega día tras día. Y esta obra la lleva a cabo la sangre de Jesucristo. Por eso Juan dice que la sangre de Jesucristo, tiempo presente, nos continúa limpiando de todo pecado. El pecado entonces demanda limpieza y la sangre provee esta limpieza continua. Gracias a Dios por eso, ¿no? La sangre de Jesucristo es eficaz y eficiente continuamente en nuestra vida como creyentes. Continuamente. En cuarto lugar, un concepto correcto del pecado acepta la responsabilidad por el pecado. Fíjense lo que dice David en el versículo 3.
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado. Noten que David no excusa su pecado, no culpa a nadie por su pecado. David reconoce que él fue el responsable absoluto por su pecado. Este elemento es crítico entonces en una confesión verdadera. La tendencia del hombre siempre es culpar a algo o a alguien por su pecado, por sus faltas. ¿Recuerdan a Adán? Viene desde allá. Pecó, lo agarraron, infraganti, y dice, bueno, Señor, la mujer que tú me diste me hizo comer de la fruta. En otras palabras, ella me hizo caer. Fíjense cómo pasó la pelotita. De alguna manera no tomó el pecado ni la responsabilidad del pecado sobre sí, sino que dijo, Señor, la mujer que tú me diste, culpó a Dios de alguna manera, porque si no la hubieras hecho, yo feliz de la vida solo. Y en segundo lugar, no solamente tú, Dios, sino que ella. Entonces pasó la culpa a Dios y a su mujer. Lo mismo hizo Eva. Bueno, la serpiente, Señor. Si tú no hubieras metido a ese bicho ahí en el jardín, yo nunca hubiera sido engañada. La serpiente. Y así, desde ahí en adelante, sucesivamente, el hombre tiende a culpar a otros, tiende a culpar a Dios, tiende a culpar a Satanás. Satanás me hizo hacer esto. A las circunstancias, menos a él mismo. Es nuestra tendencia a hacer eso. Por eso es tan ilustrativa, ¿no es cierto?, la reacción del hijo pródigo cuando vuelve en sí, se da cuenta que había dejado su hogar paterno, había despilfarrado su herencia. Y dice Lucas que cuando volvió en sí, resolvió decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No culpa a nadie, yo he pecado. Y este joven aceptó completamente su responsabilidad. Él había pecado y nadie más. Eso es confesión, eso es confesión. Noten el versículo 4 del Salmo 51, dice, contra ti solo he pecado. En otras palabras, David exonera a Dios. David dice, Señor, no fue tu culpa. Y a pesar de que había pecado, obviamente, contra Betsabé y había pecado contra Urías y contra la nación, porque él era el rey, David reconoce que su pecado fue personal y por sobre todas las cosas fue una afrenta, una transgresión, un pecado en contra de ¿quién? De Dios. Y tenemos que prestar atención a este aspecto de un concepto correcto del pecado. Es que siempre que pecamos, independientemente de que sea un pecado contra otro, contra un individuo o alguien, siempre es un pecado contra Dios mismo. El que se ofende, por sobre todas las cosas, es Dios. Y David hizo eso, tomó responsabilidad por su pecado. En quinto lugar, un concepto apropiado y correcto del pecado me lleva entonces también a un reconocimiento de mi naturaleza pecaminosa. El versículo 5 dice, he aquí en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. David reconoce que su pecado procede de su naturaleza caída, ¿ven? El pecado es el resultado de nuestra corrupción congénita. No es que alguien me llevó a pecar. Yo peco porque nací pecador. Por supuesto, David no está culpando a su mamá aquí. No está diciendo que él es el fruto de una relación ilícita por parte de su mamá. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que desde su concepción, él posee una naturaleza con la inclinación al mal. Desde su concepción. Lo cual nos da una idea también de cuándo comienza una criatura, ¿no es cierto? Esta es la doctrina de la depravación total del ser humano, del hombre. ¿Qué quiere decir depravación total? Bueno, simplemente que toda parte del ser humano ha sido afectada por la caída de Adán, quien es nuestro Padre Federal, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros viene a este mundo con una naturaleza corrompida desde su concepción, desde su nacimiento y con una tendencia al mal y apartarnos.